Cuenta la leyenda que en el año 1321 el último cátaro de Occidente, Guilhem Belibasta, pronunció la siguiente profecía antes de morir en la hoguera. Después de 600 años, el olivo volverá a reverdecer sobre las cenizas de los mártires. Vaticinio que ha inspirado durante muchos años una visión romántica del catarismo. Y es que en el siglo XIV la Inquisición dio muerte al último cátaro. 500 años más tarde, este movimiento herético despertó el interés de escritores adeptos al esoterismo. Para conocer más de la historia de los cátaros, tenemos con nosotros a nuestro experto en historia, Mario Escobar Golderos, historiador y autor de gran número de libros, y entre ellos novelas y también libros de carácter histórico. Gracias, Mario, por estar con nosotros una vez más. Y hablar de los cátaros es hablar de la historia, pero también de ese despertar, como decíamos, de cierto interés que no sé si realmente es riguroso con el origen de la historia en sí. Bueno, la verdad es que el catarismo, o los albicenses, ¿no?, como también se le llamaba, siempre será una incógnita, ¿no? Cuando un grupo sectario o un pueblo es destruido casi hasta la aniquilación, siempre nos quedan las crónicas y los papeles de sus detractores, de los que les persiguieron, acusaron y asesinaron. Entonces es difícil sacar la verdad de esos documentos, no hay que intuirla casi, ¿no? Pero está claro que el catarismo ha movido muchas conciencias, ¿no? Y es cierto, no sé si la profecía se ha cumplido, pero que hay algunas de sus ideas o tendencias gnósticas que se han arraigado en la sociedad, en la mentalidad, ¿no? Un libro como que fue un bestseller, ¿no?, como novela, sobre el Código Da Vinci, por ejemplo, pues muchas de las ideas que tiene pues parten de este esoterismo gnóstico, que tampoco era muy novedoso, aunque llega en el siglo X y luego arraiga más bien en el siglo XII en Europa. No era otra cosa pues que el gnosticismo, muy parecido aparte del gnosticismo que surge durante el siglo I y II del cristianismo, ¿no? Pero claro, tiene algunas doctrinas muy atractivas para la gente sencilla del momento y que siguen siendo atractivas para mucha gente hoy en día, ¿no? Y yo creo que fue uno de los secretos de su éxito, ¿no? El enganchar al pueblo sencillo con ideas muy simples que se diferencian mucho de la Iglesia Católica en el momento que predicaba en latín, hablaba en latín y hablaba de misterios y cosas que el pueblo no entendía y no estaba además muy bien adoctrinado en ese momento. Ahora estamos viajando a través del tiempo y nos estamos acercando a la Francia meridional, a Occitania. Estamos hablando del sur de Francia, y estamos hablando ya en el siglo XII, en el sur de Francia, del arraigo de este movimiento herético. Para los cátaros no había un solo dios, sino que existían más bien dos realidades opuestas, contrapuestas, el bien y el mal, y dos divinidades irreconciliables, Dios y Satanás. ¿Qué podemos decir de las creencias de los cátaros? En el fondo, esta doctrina, una de las más importantes, tiene un profundo arraigo en el maniqueísmo, ¿no? Uh-huh. El maniqueísmo creía que todo lo material era malo y todo lo espiritual bueno, ¿no? Conocemos a San Agustín de Hipona, que fue maniqueo mucho tiempo, ¿no? Y cómo él combatió esa herejía pues en los siglos IV y V, o sea que, como decimos, no era nada nuevo, pero es verdad que los cátaros lograron mezclar una serie de doctrinas, una de ellas es esta, y hacerla muy accesible al pueblo, ¿no? Esta idea de que hay dos dioses en pugna, en lucha, también muy antigua, un dios que es bueno, un dios que es malo, y tienen casi el mismo poder, y curiosamente ellos pensaban que el mundo creado, lo había creado un demiurgo, que era el diablo, y que todo lo material era malo, ¿no? Entonces se podía dar la paradoja que dice, bueno, nuestro cuerpo haga lo que haga, como el cuerpo es pecador y malo, pues mientras el espíritu se mantenga puro. De hecho, cátaro significa eso, ¿no? Puro, ¿no? Alguien que está limpio, que no se considera que ha pecado. De hecho, estaban en contra hasta del bautismo, ¿no? A pesar de que tienen alguna pincelada cristiana, porque pensaban que el agua era algo material y que ya solo meterse era contaminarse. Creían que Jesús era un espíritu, ¿no?, que antes había encarnado, porque si se encarnaba para ellos significaba pues que era parte del mal y no del bien. O sea, tenían una serie de creencias que eran muy simples, pero ayudaban mucho a la gente a creer. Y encima, ellos vivían de una manera muy austera, al ser tan antimaterialistas, podemos decir. Eso hacía que vivían de una manera tan austera, pues que la gente creyera más lo que ellos podían enseñarles, pues que esa Iglesia Católica, que en ese momento era muy poderosa, muy ostentosa, y que estaba muy alejada de la realidad de la pobreza del pueblo llano. Al final, el catarismo fue destruido por una cruzada que empezó en el año 1209 y que tuvo su hito más significativo en la toma de Castillo de Monsegur en el año 1244 y la quema de los cátaros allí refugiados.
Ahí está el origen de una de las leyendas más famosas. Hablamos de los tesoros de los cátaros. Sí, es curioso, ¿no?, que al final se hace una cruzada, ¿no? Siempre las cruzadas identificamos pues la lucha contra el Islam, la época medieval, ¿no?, para recuperar la Tierra Santa, pero sí hubo cruzadas de estas, ¿no?, contra herejías, supuestamente, contra heterodoxos, y es curioso que realmente se produce o le empieza a preocupar más a la jerarquía católica y a la monarquía lo que está pasando con los cátaros cuando hay nobles que se empiezan a convertir, y hay territorios, no solo a su Francia, sino el propio territorios en Aragón también, que empiezan a convertirse en masa, ¿no? Al convertirse en los señores, sus súbditos automáticamente se hacen también de esa misma religión, era la costumbre en la época. Entonces empieza a ser un problema político de primer orden, ¿no? Y empiezan a buscarse soluciones primero pacíficas, podemos decir, mandando misioneros, pensando que bueno, que si envían misioneros que expliquen pues las doctrinas, eso va a cambiar, ¿no? Sabemos que se enviaron misioneros pues al reino de Tolosa, donde estaba Ramón VI, y el honor de Aragón, y que se intenta también hacer algo parecido en otros territorios. Cuando ven que esto ya no funciona, es cuando se hace esta cruzada, ¿no?, que Inocencio III va a pedir, y no solo eso, curiosamente se aprovecha para también perseguir a los judíos, ¿no?, como diciendo, ellos están contaminando al pueblo cristiano, se les echa un poco la culpa, y este final, esta última batalla ya, donde al final se va a aislar a los cátaros y se les va a exterminar físicamente, ¿no?, pues también está bajo la leyenda, ¿no?, si realmente había un tesoro que habían logrado reunir. Yo, tal y como en las doctrinas cátaras, lo dudo bastante, ¿no? Un desprecio tal a lo material se ve un poco incompatible con reunir un fabuloso tesoro que no tendría mucho sentido, ¿no? A no ser que fuera a comprar ejércitos para defender sus ideas, ¿no? Pero ellos, yo creo que estaban más centrados en sus ideas espirituales, ¿no? Y hay otra muy curiosa, que es la de la encarnación. Ellos pensaban en la reencarnación y que uno tenía que volver a reencarnarse diferentes veces hasta llegar a esa perfección que se buscaba, ¿no? O sea, que vemos que hay mezcla, digas, esto puede venir del hinduismo, ¿no?, y parte del budismo, ideas maniqueas mezcladas con las ideas gnósticas del dualismo entre el bien y el mal, y todo esto pues parece ser que fragó en la zona de Bizancio, y cuando Bizancio se cansó de estos grupos los lanzó a Occidente, y ahí surgió todo ese problema que después se solucionará de una manera militar. Hoy, en nuestro tiempo de enigmas, nos acercamos nada más y nada menos que a la historia de los cátaros. La naturaleza del tesoro del que hablamos, el tesoro de los cátaros, también sería objeto de muchas especulaciones. Pasarían los siglos y en el siglo XIX el escritor Josephine Peladan fue el primero que impulsó el vínculo entre el Grial y los cátaros, al relacionar Montsegur con Montsalvat, la montaña mágica que albergaba el Grial en una ópera de Wagner, Parsifal. Así que, bueno, vamos pasando rápidamente de un aspecto a otro. Hablamos del tesoro de los cátaros, pero ahora hablamos de la búsqueda del Santo Grial. La verdad es que es apasionante, ¿no? La búsqueda del Santo Grial a lo largo de la historia, y también en el siglo XX, ¿no? Los nazis fueron buscadores de reliquias, no con la intención de los cristianos, ¿no?, de venerarlas y de pensar que provenían de los orígenes del cristianismo, sino porque creían que tenían un poder, ¿no?, un poder ancestral que les podía dar la victoria de sus ejércitos, o descubrir pues cómo usar ese poder para controlar el mundo, ¿no? Está claro que el Grial siempre fue un mito que nace en la época medieval, ¿no?, porque se cree que bueno que no solo Jesús hizo la última cena o la Santa Cena con sus discípulos con ese Grial, sino que además algún discípulo recogió sangre del propio Jesús en la cruz, y que esa sangre pues santificó, purificó al Grial, en cierto sentido le dio unos poderes de curación milagrosa, ¿no? A lo largo de toda la época medieval hay diferentes leyendas, ¿no?, sobre la búsqueda del Grial. Las leyendas artúricas son muy interesantes, ¿no?, esa lucha entre el bien y el mal, y cómo la búsqueda del Grial se convierte en una obsesión, ¿no?, para los caballeros, ¿no?, que querían encontrarlo y de alguna manera recuperar la sangre mística de Jesús. Y luego, bueno, como decíamos en esta novela, ¿no?, tan famosa, de la que habla sobre el Código da Vinci, el San Grial ya lo convierten en sangre santa, o y piensan que es una persona, ¿no?, un linaje que había previvido de Jesús, y que se encontraba en ese linaje, pues
iban a salvar el mundo. O sea, que vemos que hasta la actualidad el mito del Grial ha traído a millones de personas, ¿no? Y no solo eso, sino que, como decíamos antes, los nazis se empeñaron en encontrarlo, igual que otras reliquias, y se creó un cuerpo especial, muy curioso y no tan conocido por el público, como es la Hanenesde, que buscaba no solo esta reliquia, sino el origen del pueblo ario, ¿no? Mandó expediciones por todo el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial también, para encontrar este tipo de objetos, ¿no? Hitler tenía una fuente esotérica muy fuerte, y también el propio Himmler, ¿no? El fundador de las SS, creía que podía crear una mesa redonda de nuevos caballeros, que eran sus caballeros negros, ¿no? De las SS, y que podía encontrar ese santo grial, esos símbolos que le ayudaran a ganar todas las batallas. Y de ahí surge ese mito de que los cátaros podían haber escondido en Francia precisamente ese grial que habían traído desde Oriente, y que el que lo descubriera tenía unos poderes sobrenaturales que le harían, o el rey del mundo por lo menos, controlar pues poderes mágicos, ¿no? Que cambiaran su propia fortuna. Estamos hablando de esa leyenda que unía el Grial y los cátaros y que culminaría después de la Primera Guerra Mundial con la aportación de algunos intelectuales del nazismo. Estamos hablando, por ejemplo, del principal artífice, Otto Rahn, autor de la teoría sobre el Grial que motivó la visita de Heinrich Himmler al monasterio de la montaña de Montserrat el 23 de octubre del año 1940 en busca de su posible emplazamiento. Hasta ahí llegan las cosas, Mario. Sí, Otto Rahn es un personaje muy curioso y todo lo que supuso la filosofía, ¿no? Que está detrás de muchas de las construcciones del nazismo, ¿no? Desde el símbolo de la esvástica místico, ¿no? Que es la rueda de la vida, pero invertida, que se coge de la cultura hindú, hasta pues la manera, ¿no? de concebir las razas, ¿no? Esta visión que se refleja en una revista, esa Moscara, que se publicó en los años 20 del siglo XX, ¿no? Y que fue la que inspiró muchas de las ideas del propio Hitler, ¿no? Y de esas sociedades secretas que también se crearon en aquella época para buscar los orígenes místicos y míticos del nazismo, ¿no? Himmler, que quería todas estas cosas, a pesar de haber sido criado en el catolicismo, como su máximo líder Hitler, estaba en busca del Grial, y otra de las leyendas, claro, como los cátaros anduvieron por muchos sitios, es que podía estar en el norte de Cataluña, o en Cataluña, ese santo Grial, ¿no? Y Himmler no dudó en venir a intentar indagar. Era difícil para él, porque como España era un país aliado, no era como en otros países que arrasando, como hicieron, se llevaban todos los objetos que les interesaban y luego los comprobaban, ¿no? Sino aquí tuvo que venir con pies de plomo, y el franquismo no le hacía mucha gracia que estuviera por aquí dando vueltas, pues Himmler en ese momento, y no consiguió averiguar dónde se encontraba el Grial, ¿no? Pero buscaron, ya digo, muchas reliquias, tanto cristianas como paganas, que el martillo de Thor, pues intentaron buscar el arca perdida, aunque nos parezca muy de película de Spielberg. Intentaron buscar, o la lanza de Longinos, ¿no? La lanza que atravesó el costado de Jesús. Un montón de símbolos que ellos pensaban, no porque fueran cristianos precisamente, porque abominaban del cristianismo, pensaban que en sí mismo tenían cierto poder mágico. Y por eso incluso llega a visitar nuestro país, ¿no? Para investigar de primera mano si hay algún origen real en esta leyenda de que existirá restos de ese Grial. Ahora el interés por los cátaros seguiría después de la Segunda Guerra Mundial y aparecerían nuevas leyendas sobre Montserrat. Una de las más importantes fue la idea de que el castillo era un templo cátaro y, por ejemplo, Fernand Nil, ingeniero, historiador, fue uno de los impulsores de esa hipótesis. Estamos hablando de la década de los 50 y de unos trabajos con detalladas mediciones que nada más y nada menos nos planteaba pues que Montserrat era un templo solar y zodiacal. ¿Qué podemos decir al respecto? Está claro que todo este mundo esotérico mezcló varias cosas, ¿no? Los cátaros no solo se veían como ese origen de un cristianismo místico diferente, que había sido siempre perseguido por el cristianismo oficial, ¿no? Y que tiene todos estos símbolos paganos al fin y al cabo, sino también los templarios, ¿no? Yo creo que a veces se mezclan los dos grupos, sobre todo porque tienen un lazo común, que es un trágico final, ¿no? Y cómo al final la Iglesia Católica, uno por medio de cruzada y el otro con la persecución sistemática y de eliminación, pasan a la clandestinidad. Uno desde la ortodoxia y otro desde la heterodoxia. Lo que quiero decir con esto es que cuando las personas o los pueblos o grupos como estos terminan de una manera así,
siempre se queda todo abierto a la especulación, cuál es su verdadero origen, qué podían ocultar, qué creían realmente, ¿no? Porque, como comentamos al principio, muchos de sus documentos desaparecen, ¿no? Son destruidos porque se consideran heréticos, y eso pues crea toda una leyenda alrededor. En los años 60, 70 y hasta los 80, y ahora vuelve a haber una segunda oleada, el hecho que empezara a crecer de nuevo pues todas estas ideas de la nueva era, pues propiciaron esa búsqueda, entre comillas, espiritual, ¿no? De esos símbolos espirituales, mágicos, con poderes, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues esa nueva era no era tan nueva, ¿no? Pues vivía o venía de muchas ideas que habían surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Con estas ideas, ¿no? De la teosofía, que traía ideas orientales, ¿no? Era cuando se redescubre de nuevo muchas ideas orientales, y claro, los cátaros entran dentro de esa línea, ¿no? De ideas y de creencias con toques orientales que podían ser muy atractivas en esa época, y durante no solo los años 50, 60 y hasta casi los 90, ¿no? Ahora mismo hay una nueva oleada a principios del siglo XXI de búsqueda de temas esotéricos, ¿no? Yo creo que en el fondo es una búsqueda del ser humano del más allá, y intentamos a veces buscarlo de las maneras más peregrinas, y en algunas ocasiones incluso utilizando culturas o grupos como estos que nos parecen atractivos porque no nos implican pues mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Reflexionar sobre cuál es nuestra forma de vida, nuestro comportamiento, nuestras creencias, sino son como creencias muy abiertas, ¿no? Muy que transigen con casi todo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los secretos de su éxito. Mientras especulamos, no nos planteamos cómo vivimos y cómo organizamos nuestra vida y cómo está el mundo que nos rodea, ¿no? Y aunque es apasionante como tema de investigación, pero sí es un placebo, ¿no? Para nuestra alma, en cierto sentido. Pues con esa reflexión, con ese mensaje nos quedamos en este viaje apasionante por los rincones de la historia. A veces la misma historia se toma como pretexto para otros saltos, a veces hacia el vacío, a veces hacia el futuro del ser humano. Muchas gracias, Marius Huart, por estar con nosotros una vez más. Gracias. Hoy nos hemos acercado a los cátaros. Hay mucha bibliografía al respecto. Nosotros, los cátaros, prácticas y creencias de una religión exterminada, de Charles Rockenberg, o cátaros e inquisición en los reinos hispánicos, de Sergi Grau, o también el diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, de Rosa Sala Rose, de la editorial Acantilado. Son algunas obras interesantes para conocer más del mundo de los cátaros. Hasta aquí nuestro tiempo viajando hacia la Edad Media.